Lima. David, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Consultas, quería saber qué tan conveniente o qué tan fácil es para el microempresario financiarse a través de la Bolsa de Valores. Buena pregunta, David. Gracias por tu llamada. Nada fácil, lamentablemente, ¿no? Definitivamente que no, es demasiado complejo. Recordemos que la Bolsa de Valores es una opción, pero también tiene sus propios riesgos. ¿Okay? Y bajo un riesgo alto puede haber una rentabilidad alta. En todo caso ya depende de la capacidad de generación o de adopción del riesgo que cada empresario lo quiera ver, ¿no? Claro. Ahora, pero de hecho esa es la pretensión que tiene el mercado de valores. Eso es lo que la bolsa pretende, que las empresas cada día más financien o se financien a través de la bolsa de valores. Lamentablemente hoy lo pueden hacer medianas o grandes empresas. No lo hacen muchas en el mercado financiero internacional. De hecho, estas apuestas por financiamiento en el mercado son mayores que en las del Perú, porque la bolsa es muy chiquita, negocian muy poco, los volúmenes de negociación son muy pocos, pero David, si no me equivoco, la bolsa en su página web tiene información sobre cómo financiarse a través de la bolsa o... no estoy totalmente segura porque te mentiría, pero creo que a través de la página web de la Bolsa o de la CONACEF puedes averiguar porque tienen información sobre esto, porque es lo que buscan ellos promover. Lamentablemente no se hace todavía en la escala que todos quisiéramos. Vamos con el siguiente cuadro. Sí, justamente... vamos con el siguiente. ¿Este es el último? Sí. Sí, ok. ¿Cómo puedo afrontar ese financiamiento? Ok, justamente esta es la última parte relacionada con la jerarquía de fondos de financiamiento. O sea, en base a las necesidades que cada uno pueda tener en ese momento, el aporte de capital propio es fundamental. Primero, esa es la más rápida fuente de financiamiento que tengo que buscar. Segundo, en este caso ahí, como le explicaba, hay que rascar la olla. Y rascar la olla significa, pues, oye, hacer una racionalización de gastos en casa, de repente vender algunos activos que yo tengo en casa y que no lo estoy usando. Si tengo 2 carros, venderé uno. Si tengo un terrenito, tendré que hacer uso de esa venta. Luego, la otra opción es buscar un socio, pedir préstamos a amigos y familiares, porque eso es lo más viable. En los primeros 6 meses lo que más se busca es el punto 1, 2 y el punto 3, ¿no? Porque el punto 4 ya está ligado ya para una empresa que ya está un poco más fortalecida, ya tiene algunos antecedentes, porque las entidades financieras como bancos, de alguna manera cajas municipales, pymes y así sucesivamente, requieren de alguna información viable, ¿no? Cómo ha ido tu negocio, alguna corrida de flujos de entradas y salidas de plata, ingresos, rentabilidades, etcétera. Y eso es lo que puede entorpecer de alguna manera la solicitud de estos fondos, ¿no? Vamos con otra llamada. Marco, del Cercado de Lima también. Marco, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marco? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Bueno, antes que nada, felicitarle por el buen programa, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Gracias por llamar también. Gracias. Mira, recién acabo de formar una empresa y se me ha presentado la oportunidad de obtener una representación. Y la gerencia de aquella empresa me está pidiendo que le realice una proyección a 3 años. Por favor, tu invitado, si es que me pudiera explicar en qué consiste esto y qué es los puntos que yo debo considerar para que mi propuesta gane. Ok, te están pidiendo realizar una proyección a 3 años. Exactamente, considerando que mi empresa recién es nueva. Claro, y lo que quieres saber es qué factores deberías considerar. ¿De qué rubro es la empresa? Son ventas de máquinas. Ya. Máquinas. Sí. ¿Qué tipo de maquinarias? No me digas el nombre de la empresa, pero digamos para dar equipos de seguridad, equipos de seguridad, no te preocupes. Equipos de seguridad. Perfecto. No sé si usted, señor Hostos, tiene alguna pregunta más para Marco antes de contestarle. Sí, bueno, no, lo más básico sería nomás, ¿no? Lo que no tengo claro qué tipo de proyecciones Marco le ha pedido, no tengo claro qué tipo de proyecciones, pero estimo metas. Sí. Bueno, estimo que debe ser metas relacionadas de repente con temas cuantitativos en cuanto a cuánto vas a vender, cuánto vas a producir mensualmente, cuánto vas a gastar, cuánto vas a tener de las utilidades, pero de alguna manera cuando uno propone una empresa para un concurso, lo que el dueño de ese concurso quiere es que le garanticen de que todas las personas que están proponiendo sus trabajos les dé de alguna garantía. Esa garantía justamente es hacerle ver, ¿no?,
que necesita una proyección de sus ingresos, una proyección de sus gastos, una proyección de su capacidad de absorber financiamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Vamos con la última llamada porque se nos quedó corto el tiempo. Carol, de Comas. Carol, buenas noches. Buenas noches. Al principio, agradecer por la respuesta que me va a dar. Mire, a ti, Carol, ¿por qué llamada? Cuéntanos. Gracias. Lo que pasa es que acá en mi casa vamos a abrir un centro de rehabilitación para personas en alcoholismo y drogadicción. Pero díganme, ¿yo cómo puedo calcular mis ingresos? ¿Cómo puedo saber cuánto me va a generar el ingreso o en cuánto tiempo puede devolverme la inversión? Claro, la pregunta primero que te quiero hacer yo, y esta es personal, es si tienes los permisos. En eso estoy. Ojo, acuérdate las malas experiencias que a través de los distintos noticieros en la señal abierta hemos visto, malas experiencias con casas de rehabilitación. Tienes que cuidar mucho eso, tener al día todos tus permisos y tener al día todos los requerimientos que la ley te pide. Sí, eso de verdad es algo muy importante e imprescindible para nosotros para abrir el negocio, y estamos reuniendo pues toda la información necesaria, y parte de mi pregunta es pues cómo calcular cuánto yo voy a ganar en mis ingresos. Pero ustedes ya están obteniendo los permisos, pero todavía no han hecho este cálculo. Lo que pasa es que no, todavía no hemos hecho este cálculo. No sabemos cuántas personas serán las que de repente de acá a un mes logramos tener a un paciente que se quiere rehabilitar, o de acá a cuánto tiempo. Pero sin embargo ya tenemos hemos hablado con doctores, psicólogos, psiquiatras. Esa es mi pregunta. Listo, Carol, muchas gracias. Chao. Bueno, con todo cariño, creo que aquí han hecho las cosas al revés, lamentablemente, ¿no? Así es, sí. En todo caso, si para contestarle la pregunta de cómo calcular los ingresos, hay una forma aparentemente fácil. O sea, precio por el número de servicios que tú das. Entonces, si ella pone un precio, puede calcular ese precio con el número de las personas que van a rehabilitar, y de acuerdo a eso puede ir calculando el de los ingresos, ¿no es cierto? Claro. Y simple, ¿no? Bueno, pero lo primero que yo me imagino tiene que determinar es cuántas personas puede tener en el centro, cuántos son los servicios que sí o sí un centro como este da, y por lo tanto, como usted dice, cuál es el costo por persona, y a eso agregarle algo dependiendo de los gastos que vayan a tener de local, médicos, etcétera, y de repente podría ayudarlos contratar a alguien que haga una especie de pequeño estudio de mercado en Comas, ¿no? Definitivamente, o sea... por lo menos empezar por el distrito. Sí, totalmente de acuerdo. Todos los negocios deben de empezar siempre con ciertas asesorías. O sea, es difícil empezar un negocio, aunque no es necesario conocer contabilidad y de economía, pero sí es necesario manejar el juicio práctico, ¿no? Pero siempre es bueno asesorarse antes de empezar pues un negocio, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Carol, hazlo y trata de llamar a alguien que pueda asesorarlos. Hay muchas consultoras, muchas empresas que ayudan. Claro, hay precios y precios también, ¿no? Porque las grandes van a cobrar mucho dinero que probablemente ni ustedes ni muchos puedan pagar, pero tratar de asesorarse para que la inversión que ustedes van a realizar no se vaya al tacho. Gracias por estar con nosotros, señor Hostos. Considerar además o recordar también que muchas empresas grandes, transnacionales, algunas de ellas han querido entrar al mercado peruano, y con todo el dinero de por medio y todos los estudios de por medio han fracasado también. Entonces, de hecho, si las empresas grandes fracasan, y las pequeñas de igual manera, ¿no? Ok, señor Hostos, gracias por acompañarnos esta noche. Muy Le amable. agradezco. Buenas noches. Buenas noches. Johnny Hostos, experto en planeamiento financiero para negocios, nos ha acompañado. Pausa y volvemos.